Ahí está. Ya estamos grabando, ya estamos de vuelta aquí, amigos, en su podcast favorito, el número uno, al menos según mi mamá, güey, de aquí, Caguamas Banqueteras. Y el día de hoy tenemos pues otro invitado, que es el tercer invitado, ¿no? O no es cierto, ¿no? Porque ya han estado, perdón, güey, no estoy contando a los invitados de Fer, güey. Según yo ya es el quinto, güey, si no mal recuerdo, güey. No sé, güey. Sí, güey, porque la otra vez estuvo tu compa, el que no grabaste el video, lo grabaste mal, por cierto, güey. Pueden echarle un Pero cable a sí, Fer, güey, de nuevo, güey. güey, subí el de Spotify ya. Por eso, güey, pero no grabaste el video bien, güey, por pendejo, güey. Hay que aclarárselo a la gente para que sepa por qué no hubo video de, de Ay, güey, la este. gente ni nos topa, güey. Así como, no, ¿crees que esté al pendiente, güey? De, no mames, güey, ¿por qué no subiste el video, güey? Les vale Bueno, madre. el punto es que eso también cuenta, güey. No me acuerdo cómo se llama, perdón, tu amigo que salió en ese episodio. Y el más reciente es donde salió Eric, ¿no? Sí, no mal recuerdo. Sí, güey. Hola, hola, buenas noches a todos. Entonces sería el quinto invitado. Él es Alejandro Juárez Cambrón, si no me equivoco. Él es un ex compañero de la secundaria. Digo, hemos, hemos ahí frecuentado recientemente. En Y pues Historia sí, de me México, es corriges, correcto. Alejandro, si, no, si estoy diciendo lo que está incorrecto. ¿Estudiaste licenciatura en historia o algo así? Ok, y pues bueno, ahorita te dedicas como a dar clases Ok, y no sé sí, qué más por ahí, ¿no? en este No sé momento soy exactamente. Si quieres, docente puedes decir a la gente en el que IJEM, como tal que estudiaste y qué es lo doy que haces. clases a bachillerato. Este, pues a nosotros en historia, en la licenciatura, más que nada nos enseñan, no para ser maestros, que eso es uno de los características que tiene, ¿no? Que muchos piensan que estás estudiando historia es porque vas a ser maestro. Y no, la verdad es que a nosotros nos educan como investigadores. Entonces esa pues es la premisa y pues es algo que todos los que estudiamos, por lo menos en la Autónoma de Hidalgo, intentamos. Ser investigadores, cada quien agarra un área, cada quien tiene un énfasis y pues de ahí empezamos a investigar. Obviamente de nuestros goals, pues es estamos escribiendo un libro. Mi libro va a tardar otros 2 añitos en salir a la luz, pero ahorita también estoy trabajando en unos manuales. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo en este momento, Mario. Perfecto, Ale, pues está bien para que la gente vaya ubicándote y vea qué es lo que haces, ¿no? Igual ya creo que al final le estaremos viendo, igual tienes por ahí un podcast y un blog, ¿no? Entonces ahí si quieres luego al final lo compartes o dejaremos igual aquí abajo las ligas para que igual la gente pueda ir a ver lo que igual tú estás haciendo. Oh, Y pues bueno, ya saben que está igual aquí ¿qué fue todo? Fernando, ya saben, Fer, generalmente él y yo, y luego Mario, ¿no? Qué pedo, pinche sillita se movió bien culero, güey. Ah, ya, güey. No ¿Qué mames, ya pedo? ves, Fernando, siempre la cagas, güey. ¿Qué pedo? Pues no sé qué se movió tu micro, güey, que se escuchó bien culero, güey. Mames, no nos escuchó ¿Quién es un la niña que está atrás de pipi ti? ya, güey. Pero bueno, amigo, ya saben, siempre es culpa de Fernando, güey. Ya saben, está A todo huevo. pendejo. Pero bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar precisamente con Alejandro sobre un tema. Se llama Lupita, güey. Aparece a las 3 de la mañana. Sí, güey, de hecho, Ajá. hoy salió un poco más temprano, güey. Ajá. Ahí salió más temprano. Dije, pues si vas a querer salir en el podcast, mínimo aparece Muy temprano. bien, muy Dice, bien. sí, no hay pedo. Déjalo las patas esta vez. No, por favor, voy a salir en tele, ¿no? Aguántate tantito. Sí, no. Luego vente cómo quedaría tu virilidad, güey. Al chile. Pero bueno, el punto es que, amigos, hoy vamos a tocar el tema de precisamente de la educación y precisamente de cómo es la educación en historia, que al menos a mí en lo particular, hablando desde la niñez, hablando de la primaria, pues sí era como que un tema de mucha hueva, o al menos a mí no me gustaba porque era como de, pues apréndete que en pinche fecha fue la independencia, güey, y Miguel Hidalgo y José María Morelos, los pinches
héroes de la independencia, güey, y ya, güey. O sea, la neta, pues, al menos cuando yo era niño, eso era como que, pues qué hueva, ¿no? O sea, como, pues no entendías realmente qué era la historia, ¿no? Y aparte, pues era como, no había como foro de discusión, o sea, no había como realmente eso es lo que pasó, o cómo contrastarlo, ¿no? Y hasta que creces es cuando dices, a la verga, ¿no? Ya empieza como a Así tener es. otro concepto y ya entonces dices, no mames, la historia va de esto, no va de lo que uno De creía. hecho, es ¿De justamente de dónde lo sales que tú? ¿Tú quiero quieres hablar, decir porque por ahí tu precisamente perspectiva, que ahorita obviamente debe ser lo mucho que más amplia? mencionas, Mario, es pues lo que yo creo que el 99% de todos los mexicanos viven, ¿no? Que los empiezan con una educación muy temprana a bombardear con datos históricos que no les importan, ¿no? Y yo lo que digo es, pues a mí no me sirve de absolutamente nada que tú sepas que la independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. O sea, ¿y luego qué? O sea, te lo sabes, te lo memorizas, pero ¿y eso qué significa? ¿No? Entonces, ese es uno de los principales problemas, que solamente en la educación que nos da SEP, en ese tipo de materias, pues es memorícetelo, apréndetelo y ya. O sea, ¿qué haces con esa información? Absolutamente nada. Entonces, incluso hay hasta concursos y demás que todavía intentan impulsar de memoriza, 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 pero ¿para qué? Y esa es una de las grandes cosas que pues yo estoy intentando hacer, sobre todo con los manuales que estoy en desarrollo, a ver si podemos hacer algo al respecto. Creo que tengo lag. Y toda esta parte de dónde viene, o sea, por qué se empieza a instruir así. Sí, pero como que me tardo Si no en sigues escucharlo. escuchándole. ¿Vale? Ok, te comentaba que de dónde surge que empecemos a enseñar historia así, güey. O sea, o a qué se debe que tomemos como esa parte que dices de memorizarlo y nada más no ver el trasfondo. O sea, es como sistemático o No, fue como yo creo que que inherente del principalmente ser fue humano de culpa que de CEP. pues así como así se aprenden Y, otras materias, pues y está fue igual. culpa de la educación misma, del cómo la entendemos, ¿no? Es decir, no inherentemente, porque al final, precisamente si hablamos de grandes civilizaciones y nos vamos a nuestra propia civilización, es decir, los mayas, los aztecas, ellos tenían sus propias escuelas y tenían sus formas de enseñar, ¿no? Y entre esas formas de enseñar, eh, no solamente se quedaban en la teoría, ¿no? No solamente se quedaban en, pues sí, tenemos este gobernante y tenemos esta situación, sino era, bueno, ¿y para qué? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Claro que ahí también se mete un poquito de la cosmovisión, es decir, lo que ellos pensaban que era el universo, que pensaban que eran las cosas. Entonces, decía, por ejemplo, si hablamos, a ellos se les educaba para ser sacrificados, ¿no? Y entonces, el hecho de que alguien fuera sacrificado, nosotros, con la visión que además mal informada de la historia nos dio, era como lo peor, ¿no? Ser sacrificado. Para ellos era algo fantástico, ¿no? Era el máximo, es decir, tú habías sido un soldado que habías pasado toda tu vida sin lograr ser capturado por el enemigo y pero ya estabas haciéndote viejo. Entonces, ahí es cuando tú solicitabas ser sacrificado. O sea, tú lo solicitabas para empezar y el punto de ser sacrificado era porque si tú llegabas a ese punto máximo, es que habías cumplido todo lo que tenías que hacer en tu vida y
la promesa de que ibas a reencarnar en un colibrí. Ok, fíjate que esa parte sí está interesante y más con, no sé si vieron últimamente una publicación que sacó, creo que como un partido político en España, que precisamente, digo, la neta yo no supe si era mame de ellos o si lo decían en serio, pero que comentaban ahorita que fue hace poco el aniversario, o no sé cómo se diga la fecha conmemorativa de la caída de Tenochtitlan, de que ellos celebraban como hoy se cumple 500 años o no sé cuánto fue, de que liberamos al pueblo azteca de lo que comentas, ¿no? Como de Sí, esa cultura y fíjate, de sacrificios y de sanguinarios y como que llegamos nosotros a civilizarlos, güey. ¿De qué depende, güey? Es la visión que tiene, en este caso, los que ganaron, fíjate los que se que sienten cuando ganadores. se trata de historia, una de las cosas que suele pasar es que hay como tres vertientes. Eh, los que cuentan la historia negra, y ¿qué es decir la historia negra? La historia negra es todo aquello que, por ejemplo, lo que nos enseña SEP es la historia negra, ¿no? Es decir, nosotros perdimos, nosotros, nuestro territorio fue saqueado, se llevaron la plata, ¿no? Es decir, empiezan a exagerar con todas las cosas malas que sucedieron, ¿no? Trajeron enfermedades, violaron a las mujeres, ¿no? Entonces es toda esa onda de la historia negra, pero también tenemos la historia rosa, que es esta historia que cuentan precisamente en las escuelas de España. Es decir, nosotros llevamos civilización, nosotros este, les llevamos a la religión, porque eran antes unos bárbaros y nosotros llevamos el progreso, llevamos grandes construcciones, llevamos la idea de los acueductos, de cosas así, ¿no? Entonces es eso, la historia negra versus la historia rosa. Y si nos quedamos en este concepto de colores, pues más bien lo que podríamos decir es que la historia real no es un color u otro color, sino es un arco iris, ¿no? Al final pasaron buenas cosas y pasaron malas cosas y pasaron otras cosas que no tenían control de absolutamente nadie. Luego, por ejemplo, precisamente se habla mucho de estos 500 años, pero no se habla, o sea, también se piensa que la caída de Tenochtitlán sucedió e inmediatamente todo lo que hoy es territorio nacional ya se hizo español. Pues no, pasaron muchísimos años para que eso realmente sucediera y de hecho incluso tuvimos que llegar hasta el porfiriato para que ciertas comunidades dieran su mano a torcer para formar parte de México, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? ¿Y cuál sería pues, bueno, comentas que estás haciendo unos manuales sobre esto, ¿y cuál sería la propuesta de cambio, en este caso a nivel básico? O sea, que es como cuando tienes tu primer contacto con la historia. ¿Cómo debería ser el modelo para poder generar la inquietud, güey? O sea, bueno, al menos yo así lo veo, güey. No es como que le puedas enseñar a un niño. O sea, si, por ejemplo, yo ahorita no podría yo tal vez entender todo esto que estás hablando de la historia, hablando nada más en específico de esta parte de la historia de la conquista o de la caída del Imperio Azteca. ¿Cómo introduces a los niños o cómo deberías introducir a los niños a esto? Para que, o sea, es como, o como yo lo veo, es como nada más sería como enseñarles cuál es Sí, el camino para que ellos mismos
vayan siendo como autocríticos y vayan diciendo, ah, pues esto fue Justamente así y hay que va ver por los lo dos que acabas puntos, de los tres decir, puntos, los que cuatro ellos puntos, las mismos diferentes descubran el perspectivas. camino. Y cómo lograr que ellos mismos descubran el camino. Hay que empezar a ver, digo, todos los seres humanos pasamos por etapas, ¿no? Y entre estas etapas de que vas creciendo, que eres un niño, que eres un adolescente y eres un adulto, vas cambiando tus gustos, vas cambiando en las cosas que a ti te interesan. Eso es verdad. Pero precisamente lo que debemos de empezar a hacer para enseñarles historia es decirles eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa, ¿no? Obviamente hay que empezarles a enseñar ciertas cosas, hay que empezarles a enseñar quiénes eran los aztecas, quiénes eran los mayas, quiénes eran los tarascos, quiénes eran los purépechas, y empezar a ver qué ellos qué les interesa. Oiga, ¿por qué se visten de esta manera? Ah, bueno, entonces ya empiezas a inclinar la balanza, a enseñarles ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué o cómo eran sus guerras, cómo eran sus batallas? Ah, bueno, ya te vas por otra vertiente. O sea, dependiendo de los intereses del niño, del adolescente o del adulto, es lo que tú les puedes enseñar. Te decía que yo doy clase en bachillerato, entonces yo suelo introducir mis clases preguntándoles qué les interesa a ellos. Y no sé, me dicen videojuegos. Ah, perfecto, ¿sabías que hay quienes se dedican a hacer historia formalmente de la historia del videojuego, ¿no? Y entonces es como que, ¿cómo crees, no? Entonces hay quien que me dice fútbol. Y yo le digo, yo tengo un compañero que estudió conmigo en la carrera de historia, que hizo su tesis de la historia del fútbol en México, ¿no? Y entonces es eso, empezar a ver, porque al final lo que sucede y lo que hace SEP es enseñar la historia política. Y pues eso no es la historia, o sea, la historia es toda acción humana dejada en el tiempo, no toda la huella que deja el ser humano en el tiempo. Fíjate, eso está como muy interesante en el sentido de que, al menos a mí ahorita todavía igual me hablas o alguien menciona algo de historia y nada más piensas igual como de historia de México y historia universal si tú quieres, o sea, cómo apareció el hombre, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, algunas cuestiones, y ya como que la historia contemporánea se enfoca como pues Cedillo fue el presidente en X tiempo, Fox, Calderón, toda esa, como que esa inmediatez, y a veces como que, como tú dices, se pierde mucho el otro sentido, es que la historia no es nada más pues esa parte, ¿no? O sea, es como que un montón de cosas, los descubrimientos, no sé, los viajes a la luna, si es que sucedieron, ves que hay muchas cosas que dicen que no, pero bueno. Entonces, pero lo que yo sigo como que sin ver claro es cómo harías eso en los niños de una forma general, o sea, y cómo lo medirías, en el sentido de que obviamente yo entiendo que en general los conocimientos no son cuantitativos, deberían ser cualitativos, pero pues finalmente estamos en un sistema donde tienes que medir de alguna forma el aprendizaje. Entonces, si lo vas a hacer como muy Sí, abierto, ¿cómo bueno, podrías esa es medirlo sin la tener que idea casi que casi calificar a termino cada niño de o que estoy diferente forma? terminando de poner en los manuales. Estos manuales yo llevo un año haciéndolos, este, y fíjate que me pasó algo curioso, yo ya llevaba un avance, ya llevaba pues casi 3 manuales terminados. Y al final, hace una semana, dije, fuck it, ¿no? Entonces, básicamente di delete a todos esos manuales porque me di cuenta que lo estaba haciendo mal, no lo estaba haciendo con el enfoque que yo quería darle. Y pues fue curioso porque precisamente para poder hacer esos manuales, pues yo estoy leyendo eh, pues material y contenido, sobre todo que se les da al bachillerato, porque mis manuales son como para bachillerato. Entonces, este,
y no sé, fue como una epifanía de decir, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo no debe de ser así y lo boté todo, ¿no? Así, vamos a empezar otra vez. Pero ahora que estoy iniciando de nuevo, este, lo estoy haciendo mucho más fluido, mucho más rápido. El primer día avancé con 10 páginas, entonces ya lo entendí. ¿Y qué es básicamente lo que entendí? ¿Cómo podemos medir precisamente, que respondiendo a tu pregunta, es, si necesitamos obviamente no dejarlo tan libre, no dejar, o por lo menos no todo libre, pero lo que la forma en la que inician estos manuales es explicarte cómo se hacen las investigaciones históricas de esas épocas en particular, qué herramientas se ocupan y básicamente tú como alumno, ¿qué necesitas saber? Es decir, desde cómo ir a una biblioteca, cómo saber eh, hacer tu curación, ¿no? ¿Qué libros sí sirven, qué libros no sirven? ¿Qué páginas de internet sí sirven, qué páginas de internet no sirven? Cómo citar, todas esas herramientas. Y después te digo, te voy a dar unos temas, te voy a dar unas cosas que tú vas a tener que ir a buscar. Y entonces ya el alumno va a ir a buscar solito y ya obviamente estos manuales son precisamente como de tareas, como que para que vayan de la mano con la ayuda del profesor. Entonces el profesor va a poder este, ese espacio de, digamos, ahí mismo dice, por ejemplo, si estamos hablando de México prehispánico, bueno, está dividido en Mesoamérica, Oasis América y Arido América. Entonces ahí va a decir qué características tienen esas tres superáreas culturales. Entonces el alumno va a tener que ir a buscarlas, va a tener que investigar y entonces en el manual va a empezar a rellenar estos espacios. Es básicamente de lo que se trata el manual, que hacer una materia que es propiamente teórica, hacerla práctica. Sí, ya, porque sí es como, bueno, ahorita, no sé si tú te acuerdas, güey, ahorita que acordé en la secundaria, cuando llevamos historia, me acuerdo que nos dejaban hacer unos como especies de resúmenes, o no sé qué eran, güey, de las civilizaciones de los mayas, los aztecas, y era como que, pues, comprar tu pinche lámina, güey, y como que sacar de atrás lo que venía, escribirlo ahí, güey, pegar ahí la estampa, y era como que así de por 10, ¿no? De las, ni me acuerdo cuántas civilizaciones eran, güey, pero era como que te dejaban así una como por clase y así, pero era como lo mismo, o sea, realmente ni siquiera como analizar realmente la civilización, era como de, pues los mayas vivieron en estas Sí, zonas claro, y haz de y cuenta pues que jugaban a esta cuál, madre y conocían conocían los astros y los medían así, o no sé, y ya, güey, pero no era como sí, realmente exacto, y haz de meter cuenta que a el hacerse un plus y que análisis, es una lo investigación que, como de digamos, me está realmente qué era. costando ponerlo, pero es muy divertido encontrar esas cosas, es que, por ejemplo, ya te decía, en estas superáreas culturales tienen cosas diferentes y tienen cosas en común. Pero de entre las cosas en común, casi todo el mundo dice, claro, los rituales, las cosas, ¿no? Y yo te explicaba que todos en historia, en la carrera, agarran una cosa que deciden que van a investigar y entonces le atizan a eso, ¿no? Y básicamente lo que yo decidí investigar, o sea, lo que es mi fuerte, son toda la iconografía y la iconología, es decir, la historia de los signos y los símbolos en el arte, en las cosas a través del tiempo. Y entonces esas cositas, pues son muy importantes cuando, por ejemplo, entre estas civilizaciones, si pensamos, yo puedo soltar ahí el recuadrito de aquí, vas a rellenar qué significa el jaguar para estas civilizaciones, ¿no? Como símbolo. Y entonces, cada civilización tiene leyendas, tiene mitos, tiene
géneros que tenían que ver con este animal. Entonces, ya será del propio alumno que va a poder decidir uno u otra cosa, porque al final es un cuadrito de 5 líneas que pues lo vas a rellenar de manera rápida, ¿no? Y entonces, pues la idea es invitarlos y el manual te va llevando a que no te quedes con la primera fuente, ¿no? No te quedes con la primera búsqueda que hiciste en internet, sino que veas dos o tres y entonces de lo que te llama la atención, eso es lo que tú vas a poner. Y eso ya presta para que cuando lleguen a la clase, cada quien traiga algo diferente y entonces se haga una clase muy rica, ¿no? Entonces todos comparten lo que ellos encontraron en específico, por ejemplo, desde símbolo, ¿no? Que sería el jaguar. Y fíjate, ¿cuál crees que sería la ventaja, güey, de lograr esto en el sentido de que ya no es como nada más a saber de memoria al jaguar representado para los mayas, esto, sino como entender qué es lo que pasaba en el contexto en ese entonces, como, como que eso lo siento yo que de alguna forma como que Sí, claro, ayudaría a entender por qué vivimos hoy como vivimos, o cómo llegamos hoy a la actualidad. Porque nada más como de, pues saber que en ese tiempo pasó algo, pero no entender el contexto claro, y al saber, final esa es una como de tú dices, las por qué realmente pues finalidades de la hacer los historia, ¿no? rituales y todo ese Entender pedo. nuestro propio concepto. Hay, digo, no me quiero poner muy teórico porque pues, aquí no es como el espacio, ¿no? Pero hay un filósofo, historiador, que se llama Immanuel Wallerstein, que él tiene una teoría que se llama el tren de la historia. Entonces, en esta teoría, él dice básicamente, cada proceso histórico es un vagón del tren. Entonces, tú vas en un vagón, o sea, tú estás en tu propio vagón, que es el contexto histórico en el que tú estás, y vas a observar al resto de los vagones, pero desde tu vagón, porque no te puedes teletransportar a otro vagón y meterte y ver lo que está pasando ahí, sino los vas a ver desde tu propio vagón, desde tu ventanita cuando el tren está dando la vuelta, ¿no? Entonces, de eso va un poquito la teoría del Manuel Wallenstein, lo cual también es muy interesante porque si no solo te quedas con eso, es de, oye, pues estudiar la independencia de México desde hoy no es lo mismo que estudiar la independencia de México desde la Revolución, desde el Porfiriato, desde otra, o sea, desde otros vagones veían ese momento diferente a lo que tú ves. Entonces sí, de eso un poquito se trata, ¿no? De entender tu propio contexto, pero saber que no puedes interferir con eso que ya pasó. Que eso es lo que sucede mucho, sobre todo con los que ya son investigadores y empiezan a hacer algo que se llama regañar a los muertos, ¿no? Y no puedes regañar a los muertos. O sea, son cosas que ya pasaron, son cosas que se hicieron, y lo que sí tienes que hacer es ver, pues, cuál es la acción y reacción de lo que aconteció. Es básicamente eso. Y por ejemplo, bueno, cualquiera de los dos, ¿creen que a veces el Claro, de desconocimiento de la hecho, historia sí te yo lo he condena a dicho repetir en algún los otro mismos espacio, problemas? por ejemplo, la pandemia que hoy estamos viviendo tocó algo similar a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz había una cuestión, me parece que de influenza, y él cerró fronteras a las pocas personas que querían entrar, les decía, ok, te quedas en una cuarentena dentro de este espacio que nosotros te asignamos, y una vez que haya pasado el tiempo y que demostrar que vaya, no tuviste ningún síntoma, entonces puedes ingresar al país, ¿no? Y pues básicamente con esas acciones evitó que México tuviera contagios en ese momento. O sea, imagínate, y aquí, pues
desde el día uno que empezaron o sea, desde que se declaró pandemia, el gobierno de México dijo, no, pásenle, o sea, aquí no pasa nada, no es peligroso, nunca cerramos fronteras, nunca cerramos aeropuertos, nunca cerramos nada, dejamos entrar a todo el mundo y en el escenario que estamos, ¿no? Ok, a ver, ahí yo creo güey, que tenemos dos componentes. Una es, hay conocimiento que el humano puede utilizar, güey, para toma de decisiones, que sería el componente histórico, güey. Que si bien, en efecto, sucede algo similar en el pasado, en efecto puedes aprender de él y evitarlo. Y el otro, güey, que yo sé que tú, pinche Mario, no estás de acuerdo, pero a mí me vale madre. Es el componente inmanente en las personas o en la humanidad, güey, que es de valer madre, aunque sepamos que va a pasar y nos vale madre y seguimos haciendo lo mismo porque changos, güey. Ajá. Ejemplo de esto, vamos a poner lo mismo de la pandemia. Vamos a suponer que AMLO de verdad supiera este acontecimiento histórico de Porfirio Díaz. ¿Crees que sabiéndolo aún así lo hubiera hecho, güey? Es mi Bueno, pregunta, yo güey. O creo que sea, claro, que con datos le hubiera dicho, mira, güey, se nuestro redujo el número de contagios. presidente Hazlo. también. ¿Crees que lo hubiera hecho, güey? Esa es mi gran pregunta. Creo que aquí viene el componente de soy terco a la verga y de todas formas, no, vamos a hacer esto por mis pelotas. Sí, yo creo que al final alguien le debió haber dicho, ¿no? O sea, alguien sí, sí, no creo que Ajá. todo su equipo sea de ineptos. Yo creo que alguien sí le dijo, oye, tenemos que cerrar Creo que fronteras, oye, tenemos que hacer esto, y a él le valió porque es un personaje terco, ¿no? Este, pero bueno, eh, no sé si esto implica también que México se ha forjado como un país presidencialista, donde, Porque yo ¿qué lo. hora es? Dice el presidente y los de alrededor dicen la hora que usted diga, señor presidente, ¿no? Entonces, eso también es un problema, que nosotros no frenamos las decisiones del presidente. Hay muchos políticos que tienen pavor de decirle, no, usted está mal, señor presidente. Y sobre todo los de su mismo partido, ¿no? Que son los que están en primera mano con él. Son los que más le tienen miedo. Exacto. Por eso, o sea, sí creo güey, que sí, yo creo que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero creo que es peor, güey, que el que conoce la historia y aún así no hace nada. Creo que eso es mucho peor, güey, el que conoce la historia y la ignora y le vale madre, güey. O sea, es como de, güey, ya tienes el escenario, el experimento creado y estás viendo que no salió, güey. A una de dos, güey, eres terco, güey, y quieres meterte en un pinche lugar acá culero, güey, o eres alguien demasiado ególatra que piensa que tú lo vas a hacer mejor y no va a pasar nada, pero pues sí, digamos que de cierta manera concuerdo con que la historia puede servirnos, pero creo que ahí está el otro componente del ser humano, güey, que es más, pues, repito, yo creo que es inmanente a él de sí, sucedió, sí, sí está, pero yo güey, me vale madre. Creo que ese es un gran punto. es que es lo mismo que, perdón, que pasa con los antivacunas, ¿no? O sea, igual ya cuántas, el sarampión, la polio, la tosferina, no sé, güey, hay un chingo de enfermedades que hoy ya no son mortales, güey, porque existen las vacunas, güey. Y a pesar de saber ese dato, sin saber realmente cuándo empezó el sarampión o la viruela, lo que tú quieras, sin saber exactamente cómo fue, güey, está el contexto de que existió, güey, y que en algún punto era una enfermedad mortal, güey, como ahorita lo es el COVID, Pero güey, es ¿no? que Y aún así, en como ese tú dices, sigue contexto, existiendo el, no, güey, pero es que no, las vacunas, güey, tienen pinche chip, güey, tienen 5G, güey, y ya te van a manipular las ideas, güey. es O que sea, en cuando, ese y contexto, aparte eso Mario, se me hace bien pendejo, lo porque importante, realmente digamos, nadie tiene es ideas como que propias, güey. ahí ya son dos factores diferentes, porque uno es la historia, ¿no? Lo que pasó, lo que no podemos cambiar. En este caso, lo que dice de los antivacunas, pues ya hubo un proceso histórico que nos dio las vacunas, que nos dio una solución
solución a estas enfermedades. Pero por otro lado, es la comunicación, que eso también es importante. Que hay personas que tienen o que deciden dar una información errónea a la población, pero ¿con qué fines? O sea, porque al final, digo, no digo que haya supervillanos en el mundo, pero sí hay cierto sector que de forma maquiavélica modifica la información, modifica y decide comunicarlo de cierta forma para que haya una inacción de la gente. Verga, güey, eso está más cabrón, güey, porque es como, no me acuerdo dónde escuché, no sé, no sé si fue con Rosarino, no sé dónde, no sé en qué país, güey, que tuvo como oportunidad de comprar vacunas, güey, y que dijo Nel porque como que el presidente de ese lugar tenía como un amigo o alguien que estaba como desarrollando y fue como mejor me voy a esperar para comprarla a este güey, porque pues es como el business de ahí, ¿no? Entonces, creo que en eso sí tiene como mucho sentido el, el que hay un grupo, un porcentaje, o puede haber una o dos, tres personas Sí, sí, que tienen como otro interés y incluso lo que entonces podríamos, utilizan, digamos que la historia o los acontecimientos que sucedieron como para les decía que al manipular la final la realidad historia está en todos lados, y y entonces moldearla hay a una lo que historia de las pues pueda fake tener news, como ¿no? interés Y propio. precisamente ese es el punto, que las primeras fake news, el hecho de empezar a difundir información falsa, tiene tintes políticos, tiene tintes de intereses, este, y tan así, que no sé si sepan el dato, pero en el Pentágono hay un departamento de defensa de la nación de Estados Unidos especializado en analizar los memes. El hecho de que estén analizando un meme y que sea algo de seguridad nacional es precisamente porque con esta herramienta de comunicación, grupos terroristas están mandando mensajes de fake news, de cosas así, que al final pueden terminar pegando a la nación. Precisamente el hecho de decirte no te vacunes, el COVID es una mentira, te ponen un chip y todas esas cosas son en realidad ataques terroristas que funcionan ya no con una bomba, sino con comunicación. Verga, güey, ¿te imaginas un departamento del Pentágono analizando un meme del Chems, güey? De uno del perro mamado y del otro de acá así, Chems, güey. Sí, es que suena bien surrealista, güey, como, no sé, como película así bien fumada de, no mames, güey, pinche departamento de seguridad, no mames, como, señor, tenemos un meme de nivel 5 no mames, de verga, güey, o sea, no sé, güey, suena bien surreal, pero la neta, güey, como lo hemos platicado otras veces, güey, ya nada me sorprende en este mundo, güey, o sea, ya es como que Exacto, cualquier güey. cosa, de que, ok, sí, Y no saliendo un esperaba poco esto. y saliendo un poco de contexto, ¿vale? No sé si este güey te platique, pero siempre que este carnal y yo salimos o hacemos algo, güey, nos pasan cosas bien pinches random, güey, que dices, güey, qué verga, güey. Sí, güey. Sí, como la vez que nos tacleó. Bueno, la gente no sabe, pero obviamente íbamos saliendo de una gasolinera, güey. Güey, o sea, güey, todo era normal, güey. Y de repente, güey, y salieron de la nada, ni siquiera nunca los había visto, güey. Y salieron Espontaneidad. dos perros, güey, a ladrarnos. O sea, pero neta estaban como bien encabronados, como si nosotros hubieran, no sé, güey, les hubiéramos hecho algo, güey. Y no conforme con eso, uno de los perros nos tacleó del lado donde iba Fer. O sea, pinche madrazo, escuchó el laminazo como se pegó el perro contra la puerta y fue como, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Sí, güey. Sonaba como que traía una piedra, güey, o algún pedo así, güey. O sea, no fue nada más le ladró, güey. Se cruzó, güey.
un vergazo, güey, al carro, porque obviamente Mario no se detuvo, güey. Y nos siguieron ladrando, güey, pero dije, qué verga, güey. Sí, güey, por eso decimos que ya realmente nada de lo que pasa en este mundo nos sorprende. O sea, ya es como que, No, sí, sale Patricia Navidad a decir que no creen el COVID, güey. Una semana ya, después, no mames, está intubada, güey, no sé, hospitalizada, no sé qué le pasó con ella, güey, pero ya es como que, güey, pues ya no hay nada sorprendente, güey. O sea, ahorita que nos dices lo de los memes, güey, es como que, ok, sí, tiene sentido que exista, güey. Nunca lo pensaría, güey, pero no es que me Sí, sorprenda exacto. realmente. Entonces, güey, existen corbatas para baño, ¿por qué no va a existir eso, güey? Verga, güey, no sé, güey, no sé la humanidad que nos vea en 50, 100 años, no sé, pues güey, que analicen digo, ahí tú esta tienes más parte de la autoridad que historia, cómo yo la van en a ver, güey, decir, o sea, por ejemplo, de los algoritmos, ¿no? En cómo funciona, que tú estás hablando y dices, quiero comprar una escalera, ¿no? Y entonces te empiezan a llegar publicidad, de, claro, este güey quiere una escalera, pero además seguro es porque va a pintar su casa y entonces hay que mandarle de pinturas y de cosas así, ¿no? Este, algo que estuve platicando el día de ayer, estuve ocupando los espacios de Twitter, ya sabes que ya me estoy haciendo ahí medio adicto a esas cosas. Básicamente estuve platicando con unos cubanos y ellos me estuvieron platicando que cuando tú tienes un dispositivo móvil en Cuba, lo que pasa es que ellos ya tienen como preinstalados ciertos programas en los cuales le permiten al gobierno escuchar todas tus conversaciones, saber tus contraseñas, o sea, entran a tus redes sociales, entran a todo lo que tú haces, y no lo puedes desinstalar, ¿no? Son cosas que ellos ya así lo manejan para tener el control de la población. Ellos me dijeron, o sea, el 90% de los cubanos estamos en contra del gobierno, pero aquí nadie dice nada porque te encarcelan y dentro de ahí, quién sabe qué te pase, ¿no? Pero terminas desapareciendo. Entonces es una cuestión bien ruda eso. Pues creo que en privacidad estamos igual acá, solamente que acá, aunque nos creemos libres, güey, no nos encarcelan por publicar. Pero créeme, güey, que en cuanto a privacidad en dispositivos móviles no estamos muy alejados de esa realidad tampoco, güey, aquí. Eso también es... Con Estados Unidos al mando de la mayoría de las redes sociales, güey, no estamos muy alejados de eso. Ellos nos quieren hacer creer que sí, pero no, 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 más bien creo que el punto es ese, ¿no? Que creemos que nada más que tenemos la libertad, ¿no? Pero realmente saben todo de nosotros, probablemente ellos saben más de nosotros que nosotros mismos de nosotros. no sabes lo Entonces, que crees y ellos sí saben lo que tú Al crees. final, ajá, o sea, exactamente, güey. es Ellos saben nuestro dueño. que mañana vas a querer comprarte unos tacos de carnitas, güey. Si tú todavía ni llegas a ese punto, güey, ya lo saben, güey. A lo mejor la diferencia, güey, es que pues nosotros aquí podamos decir abiertamente, quejarnos lo que tú quieras. Sí, Google, pues, es que realmente ahorita esta parte de la tecnología de Google es como, son como los nuevos dioses, o sea, son los que, o sea, si tú te das cuenta, si vas y buscas algo en Google y que estuvieses buscando algo que no sea permitido, probablemente te llegue alguna autoridad a tu casa y te desaparezcan o no sé. Pero realmente Google es lo que dice que está bien, o Facebook es lo que dice ahorita no sé, que Facebook a mí me ha baneado como 3 veces porque no le gusta lo que yo publico. O sea, Facebook y estos entes digitales, pues son los que dicen, son los que marcan la moral o los que van dictando qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, creo que antes en Facebook podías publicar así de, hijo de la verga, no sé qué, y no pasaba nada. Y ahorita es como Facebook, publicas eso y si no le gusta te banea. Sí, Y claro, puedes llegar al punto estamos de que te banean viviendo una... permanentemente y desapareces de internet, ¿no? Entonces creo que si es esa idea como de que, como que somos libres y eso, Estamos yo no lo viviendo quería una tanto. A lo mejor en Cuba, neocensura, ¿no? Hace algunos años, y yo pongo cuando hablo de ese tema de ejemplo a Molotov, porque Molotov fue una banda que
se expresó, ¿no? Empezó a decir groserías, empezó a decir cosas, y en el tiempo que nace Molotov era de, "Ah, ¿cómo están diciendo groserías? ¿Cómo están diciendo eso del presidente, de Jacobo Zabludovsky, ¿no? De esas cosas, y al final, pues era realmente el contexto histórico que ellos tenían, era el pensar de la sociedad, y empezaron a hacer tanto ruido que se hicieron una de las bandas más famosas en México. Y entonces, ya que llegaron a ese punto, seguimos avanzando en la historia, y entonces es de, oye, ¿y por qué tienen una canción que dice puto? No, hay que censurar eso, que ellos ya no canten eso en los conciertos, que ellos ya no... Y entonces otra vez están viviendo ellos una doble censura, ahora para ser moralmente correctos, ¿no? Y fíjate que este es algo, es un fenómeno que yo, bueno, entiendo por qué sucede, pero porque deberíamos de censurar hacia atrás, en el sentido de que, como tú dices, habría que pararse en el tiempo donde la canción de puto era un himno, por así decirlo, y ver qué es lo que representaba o qué es lo que representa en ese punto de nuestra historia. Y probablemente, o sea, pues vamos evolucionando y no puedes decir que ahora en el 2020 sí implica lo mismo. Probablemente ahorita ya implica algo, pero en ese entonces implicaba algo totalmente diferente. Entonces no entiendo por qué tenemos esa manía. O sea, es como tú decías, es como culpar a los muertos. O sea, es algo que ya pasó y esa canción tuvo una razón de ser y que tuvo una función en ese momento, güey. Y creo que quienes la escuchamos en ese momento entendimos cuál era el punto. Y ahorita ya es como que obviamente ya es algo diferente y probablemente si alguien ahorita sacara una canción y utilizara como que este contexto de puto, pues obviamente significaría algo diferente a por lo que estamos viviendo ahora. ¿No? Pero no entiendo esa Y, parte como de querer cancelar el pasado, güey. Y también no entiendo esa parte de querer cancelar todo, güey. O sea, como que está de moda, güey, querer cancelar todo, güey. Es, yo lo veo vivo en ¿cómo se llama? La censura en redes sociales, güey, se puede ver como un estilo de peligro incluso existencial. Y sí me refiero a existencial en el sentido, vamos a llamarlo, filosófico de la palabra, güey. Pues la corriente existencialista prácticamente habla de nosotros, güey, como centro de... Pero a como estamos combinando la existencia con la tecnología, güey, después ya no va a haber una gran diferencia entre tu yo virtual o el yo físico. A lo que me refiero es, ahorita tenemos una diferencia un poquito más marcada entre lo que una identidad virtual representa tuya y una entidad física representa tuya. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, estás en Facebook y te banean, güey, tienes dos opciones. Te esperas a que te desbanen o te creas otra cuenta. Porque hasta ahorita Facebook te permite eso. Pero si a lo largo del tiempo las redes sociales se pusieran a fusionar con nosotros un poco más, güey, al grado de que prácticamente Facebook represente tu documento de identificación, güey, o represente algo más que no solamente una identidad dual tuya, sino algo de ti que sea tuyo. En el momento que te baneen, güey, estás separado de la sociedad, güey. Estás separado de la comunicación con las personas que representan otras identidades, güey. Y eso estás bajo el control de lo que están decidiendo dentro del sistema que representa tu identidad, o sea, que está representando el existencialismo tuyo, güey. Entonces, yo creo que representa un peligro que se comience a banear este tipo de cosas, porque sí, a ver, ahorita es más como un enojo y como un, pues, güey, no mames, o sea, qué pedo contigo, pero después, sí, o sea, este tipo de prácticas estás dejando un cabrón fuera de la sociedad, güey, lo estás aislando, güey, estás haciendo que no tenga contacto con nada, güey, o sea, y es nada en el sentido nada, güey. De hecho, no sé si han visto Black Mirror alguna vez. Hay un capítulo, güey, de un cabrón que tiene ya la sí, claro, representación de esta identidad en la sociedad, güey. Y hace algo malo, güey, y lo bloquean, y ese güey no puede hablar con las personas, güey. Ese güey, en la vida, no puede hablar con las personas porque lo han bloqueado en la identidad.
Y es un pedo, güey. O sea, Poco a ahorita tal poco vez ya no hemos llegado a llegamos, eso, ¿no? pero cuando Pregunta de lleguemos a eso, información, este tema de las Twitter. censuras va a estar muy cabrón, güey. Bueno, sí, ya de cierta manera sí. O sea, Twitter ya es una. A lo que me refiero es, todavía cuando te censuran un poco ahí, todavía tienes otras formas de no estar censurado en algún otro lado. Es decir, puedo gritar o puedo decir cosas y puedo seguir comunicándome de este lado. Pero cuando yo me refiero a que haya un punto en donde no haya diferencia, güey, o sea, no me imagino cómo, pero ya sería otra, una simbiosis más cabrona. Ahí es en donde vas a quedar aislado, güey, y va a ser un estilo hasta de tortura, güey, de, güey, no puedes comunicarte, no puedes hacer nada, güey, estás encerrado, güey. Sí, güey, hasta es peor que te mataran, güey, ¿no? O sea, porque te matan y ya no sabes qué pedo, güey, pero tener que vivir, güey, sin poder interactuar con nadie, güey, es como, güey, no sé, güey, obviamente terminas loco, no sé, güey. Y yo siento que como tú dices, no sé cómo vaya a ser ese punto, pero yo siento que ya no estamos muy lejos, güey. Porque de hecho la otra vez, me volví a bajar Tinder, güey, y me banearon de Tinder, güey. Y el Tinder está, o sea, como está ligado a Facebook y a tu cuenta de Apple, en el caso de iOS, güey. Verga. Y ahí está ligado el número de teléfono. Es como, güey, yo dije, bueno, pues me banearon X, güey, whatever, me hago otra cuenta, güey. Y fue como de, no, mi ciela, no te lo vas a poder hacer otra cuenta, porque tengo cachado tu dispositivo, güey. Y mientras uses ese ¿Qué dispositivo y hiciste, ese Mario? ¿Qué número, no hiciste? vas a poder crearte otra cuenta, güey. Oye, Entonces, no te ya, mames, ¿cómo es posible que te baneen de Tinder, güey? no, eso sí, no tengo la más mínima idea, güey. No, gente, ustedes saben por qué van a la gente de Tinder. Y man, ni siquiera me dijeron por qué, güey. No, fue como. No dice nada, güey. O sea, güey, ¿tú crees que, o sea, Tinder es como el mundo de la gente bella, güey? ¿Tú crees que yo pertenezco a ese mundo, güey? O sea, realmente Ah, no Entre dice líneas, nada. ¿quieres decir que te banearon por feo? Yo supongo, y supongo que debe ser una razón válida, tal vez, o no sé, güey. Pero el punto es que ni siquiera me dijeron por qué, fue como, detectamos actividad inusual o no, que no cumple con nuestras normas y no sé qué, güey, y bye. Detectamos tu jeta. Ajá, güey, no sé, güey. El punto es que, pero me la pela el Tinder porque ya vi que hay otra aplicación que está más vergas, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que manera y dije, bueno, ok, no hay pedo, me hago otra cuenta, güey, entonces no manden. Pero, o sea, pero ya es más complicado, ya es como que ahora necesito tener otro dispositivo y tener otro número, güey, y otro correo, y otro Facebook, y otra cuenta, güey. Y por eso te digo que siento que ya entonces no estamos tan lejos, güey. Como, o sea, ahorita suena como súper descabellado, güey, pero probablemente en 50 años alguien vaya a ver este video y va a decir, no mames, estos güeyes realmente ya veían que probablemente Facebook o cualquier otra madre iba a ser como tu carnet de identidad, güey, y que si alguien te daba pinche Sí, es un borraba poquito lo de esa base de datos, ya no existías, güey. que... Deja de eso, güey. En un futuro van a decir, no mames, podías tener 2 perfiles o más de Facebook. Es ¿Cómo un poquito chingados lo le que yo te hacían, güey? platicaba el otro día, Mario, de los metaversos. Al final, si bien hay como plataformas ahorita que están buscando que tengas una Second Life, ¿no? Pero ya tenemos una segunda vida precisamente en Facebook, precisamente en nuestras redes sociales, ya tenemos una vida y si te banean de ahí, ya sientes como que te están quitando parte de tu identidad, ¿no? Como que ya, el otro día estaba leyendo una nota de un cuate que él creció con YouTube, ¿no? Que él creció viendo videos y que los guardaba para verlos con sus amigos cuando YouTube era la novedad. Entonces, si en algún punto él guardó un video que tenía ahí cosas que ver con violencia, con algo así, y YouTube decidió banearlo y le tumbaron la cuenta, le tumbaron todo y él casi termina suicidándose porque para él era toda su vida había estado guardada en esas listas de reproducción que él tenía con las cuales él las ocupaba para socializar, ¿no? Entonces, en el momento que le tumban todo y le desaparecen todo, él estuvo a nada de suicidarse.
Verga, güey. No, pues es que, güey, es que ya es como tú dices, ya es como ahorita en este punto, güey, ya es como parte de nosotros, o sea, si hay una simbiosis, güey, bien cabrona, güey, en el que ya las redes sociales es una extensión de ti, güey, o sea, no son por sí sola lo que tú eres, pero sí tienen una parte de ti, güey. Entonces ahorita como tú dices, de repente tienes, no sé, tu Instagram y tienes todas tus fotos de todas, no sé, todo lo que has crecido, güey. O sea, por ejemplo, yo luego veo mi Instagram y es como, no sé, tiene como más de 10 años que lo tengo y es como ver hacia atrás de, no mames, güey, cuando, o sea, casi fue cuando entré ¿Y, a la y universidad, güey, cómo, y ver cómo te cómo vas ido sentirías si de cambiando, güey. repente deja de Y existir es en algo tu que está Instagram? ahí, que es parte de ti, güey. Y si de repente de alguien te banea y te dice, no, ya no puedes tener nada de eso y es como a perder toda esa parte, si es, si es como complicado. Exacto, güey, ese es el punto, güey. O sea, neta, sí te sentirías, tendrías como un vacío, güey. Sería como, o sea, digo, no quiero sonar tampoco tan dramático, así como, ay, te cortaron un brazo, güey. Y Pues, empieza a chillar, ¿no? eso sí sonaría muy drástico, pero sí es como, o No, sea, como que saber que tenías ese algo, güey, y de repente ya no está, güey. O sea, y realmente tendrían el derecho, güey, a quitarte esa parte, porque igual, finalmente lo que tú generas en las redes sociales, para bien o mal, es tuyo, güey. Es que ahí es el punto preguntarte, ¿de verdad es tuyo, güey? O sea, cuando estás dentro... Es lo mismo, güey, estamos en el constructo social, pero vamos a un constructo social más interno, güey, y vamos a preguntarnos, o sea, ¿de verdad es tuyo o te están haciendo imaginemos, creer ¿no? que No, es o sea, tuyo nada más para que estés ahí? Ese es sí, el punto, tengo güey. un ejercicio de No, eso sí imaginación puede ser. para ustedes dos. A ver, imagínense cada Perdón, uno güey, ¿ibas a decir que algo? ¿Vale? existe una nueva red social. Existe una nueva red social en la cual se hacen unas especies de webinars. Y ustedes Arre. empiezan a generar la idea de hacer un concierto virtual Ah, y se empiezan a sumar bandas a su concierto, ¿no? Entonces ya les confirmó Radiohead, ya les confirmó Metallica, ya está choncha la invitación, va a ser todo un show y cuando ustedes empiezan a generar todo esto, les empiezan a llegar notificaciones de gente que se está sumando, gente que está diciendo yo voy a entrar, yo quiero ver ese concierto, empiezan a generar dinero, empiezan a generar o sea, a llegar a los tops de todas las cosas y llega el día del concierto, prenden su computadora para iniciarlo y aparece un mensajito que dice, tu cuenta ha sido hackeada, tienes que depositar tantos números de bitcoins a tal cuenta. ¿Qué es lo que harían ustedes? Verga, güey, estás hablando que nos metieron como una especie de Ramson, güey. ujú, prácticamente. Pues mira, por experiencia te digo, güey, que el 40% de las veces que pagas, es probable que te liberen la cuenta. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes que pagues y no te den nada. Eso es algo que Cabrón, güey. se, es algo que se utiliza. Que lo intentaría de todas formas, dependiendo, balanceando. Yo pondría cuánto dinero voy a perder haciéndolo y cuánto podría ganar. Balancearía y diría, bueno, vale la pena, bueno, lo voy a pagar. Si lo pongo en la balanza y digo, no, tal vez me gaste esto y ni siquiera lo voy a recuperar o recuperaría lo mínimo, digo, nah, gracias, ya me voy, güey. No, Eso yo, sería mi postura. yo siento que realmente yo no lo pagaría, güey, porque realmente como yo vería las cosas es que, o sea, si estos güeyes lo tienen, güey, y van a poder sacar el dinero que yo podría sacar, probablemente lo van a sacar y aparte me van a sacar dinero a mí, güey. Entonces sería como, yo pensaría que realmente no lo voy a recuperar, entonces al menos creo yo que si no va a ganar dinero, pues entonces tampoco voy a perder en el sentido de que pues no les voy a pagar lo que sea que estén pidiendo y pues obviamente pues tampoco voy a ganar, pero al menos no voy a perder. Entonces, al menos Porque al final personalmente es eso, yo o no lo sea, pagaría. Yo lo pondría en mi balance, vida güey. nadie Yo lo la pondría en puede un balance. hackear, digamos, la vida física, ¿no? ¿Cómo estás?
pero en la vida virtual, claro que sí pueden hackearla, pueden intervenirte, pueden amenazarte, pueden tomar una foto de otro lado y decirte, ¿sabes qué? Si no haces esto, empezamos a publicar, no sé, qué sé yo, ¿no? Eso es el escenario peligroso en el mundo virtual. Existe un estilo que podría ser, es que bueno, vamos a establecerlo como identidad, lo que actualmente nos define en la sociedad, no como identidad personas. Si hablamos de la identificación oficial o todo ello, pues sí, en algún momento ha existido el robo de identidad. No recuerdo si en algún momento se hacía de que, por ejemplo, podían obtener tu DNI o lo que fuera y podían fingir ser tú. Claro, es un poco más difícil en el sentido físico, pero sí, conforme va digitalizándose es más sencillo pues clonar, porque la información digital tiene la facilidad de que puedes hacer copias idénticas de algo, siempre cuando utilices la tecnología adecuada, y ver una diferencia, hacer una diferencia entre este tipo de archivos es mucho más difícil. Digo, una identidad acá, pues es más como, ok, tengo un papel, si ese papel es clonado, pues tengo cierta clonación de identidad, pero pues tú físicamente es no tan posible que te hagan eso. Es decir, claramente eres diferente a alguien más, entonces ahí hay algo que te puede defender, pero sí, totalmente de acuerdo. Es más, se da más a la situación de que pueda haber un hackeo o algo por el estilo que se digitalice toda esa información. Pero fíjate que yo no miré a lo mejor al tan drástico que te roben como tal la identidad. Pero creo que algo que sí es más común, güey, es que agarre a alguien, güey, agarre tus fotos, güey, y haga fotomontajes, güey, y te pongan un fotomontaje donde te pongan como un pedófilo, ¿no? O sea, que agarren tus fotos, güey, tu cara, güey, y te hagan un fotomontaje chingón, güey, te pongan ahí con niños desnudos, lo que tú quieras, güey. Y que pienses, de repente eso alguien lo sube al Facebook y vean, Alejandro es un pedófilo, güey, ¿no? Y entonces, verga, güey, se viraliza súper cabrón, güey. Y nadie se va a poner a ver, decir, no mames, a ver si es verídico, güey, si realmente es eso, güey. No, güey, obviamente tú ves eso en internet, güey, y lo difundes y lo tomas como cierto, güey. Entonces ya metiste en un pedo a alguien que no sabe si realmente eso es cierto, güey. Y hasta donde yo he sabido casos, sí hay mucha gente que se dedica como a hacer estos montajes y a extorsionar a la gente, ¿no? O sea, de oye, pues tengo estas fotos tuyas y si no me das X cantidad de dinero, este, pues las voy a difundir con tus familiares, Claro, además hay públicamente, ¿no? aplicaciones que ya hacen Y ese eso sí tipo es un peligro de que cosas, ¿no? existe De que te cambian la actualmente. cara con la de alguien más. Comúnmente lo suelen hacer para diversión, para cosas de, ay, como un artista, como una cosa así. Pero si ya pensamos en el lado negro de nuestra sociedad, puede ocuparlo precisamente para lo que dices, ¿no? Te pongo en un video porno, te pongo en una situación que te afectaría en tu vida real y entonces viene la cuestión de la amenaza, o ni siquiera la amenaza, simplemente colgarlo por ejemplo, destruir a un político de esa forma, ¿no? Sí, porque obviamente estamos hablando de que pues la gente, las figuras públicas son las que están más, no sé si es en peligro, pero pues realmente hay quienes tendrán más que perder. Obviamente, pues nosotros que este podcast lo ven como 36 personas y la mitad Y son eso es mis un tías de Fer chingo. y las otras son mis tías, güey. Entonces, pues obviamente nosotros no estamos como en el ojo de alguien para que pueda suceder eso, ¿no? Pero como dice Ale, o sea, crear eso y destruir la carrera de un político o de una figura pública, de un artista, lo que tú quieras, pues es como más probable que eso llegue a suceder. Y aquí la pregunta que sería es, ¿qué plantearía es cómo podremos detener la inmediatez con la que pasan las cosas? Porque alguien puede lanzar algo sobre una figura pública y se hace viral en cuestión de 3 5 minutos, ya le dio la vuelta al mundo, ya es trending topic en Twitter, ya están hablando en todas las redes sociales de ese punto, que nadie ha como verificado, que nadie sabe que es real, es como que alguien lo lanzó y ya, pues,
Sí, Todo el es lo mundo que es, pasa, por ejemplo, dices, con lo cualquier da por tipo de hecho, o sea, denuncia ¿cómo podemos, de cuál sería el las de hoy destino de día, eso? ¿no? O sea, es decir, acoso, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Soy una mujer que estoy trabajando en la empresa donde trabaja Mario y me acosó. Y inmediatamente estás en el ojo del huracán, ¿no? O sea, no es como, vamos a escuchar la versión de Mario, no es de maldito acosador, maldito todo, y viene toda esa situación, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que nosotros, o sea, nosotros refiriéndome a la humanidad, lo que debemos de hacer, lamentablemente, es hacernos todavía más visibles. Es decir, aunque no seamos figuras públicas, ser como figuras públicas para que al tener un conocimiento, o sea, que la gente sepa cómo vives, quién eres, pues ya haya una duda de lo que te están imputando, ¿no? Es que el problema creo güey, va con la... no sé quién es en algún momento, y eso sí, ya lo olvidé, güey, pero había quienes mencionaban que en el momento en que la humanidad estuviera hiperconectada, como es casi el día de hoy, decían que se iban a resolver muchos problemas, güey. Lo que nunca se imaginaron es de que la gente se iba a dejar llevar por la primera impresión, como siempre lo hacemos, güey, porque somos humanos, güey, y tendemos a la estética y a las impresiones de primer lugar, pero más bien lo que creo que estas personas querían decir es de que cuando el mundo esté hipersensibilizado, güey, es decir, que antes de juzgar de verdad entienda y vea el contexto, es cuando de verdad todo el mundo se va a poner de acuerdo con algo. Que pareciera lo mismo, güey, pero no es lo mismo estar hiperconectado que estar hipersensibilizado. Una de las dos implica tener coordinación, incluso con un gran contexto con alguien más, que ya habíamos hablado en otro podcast de incluso es un pedo estar coordinado entre dos personas, ahora entre todo el pinche mundo, pero otra cosa es estar hiperconectado, en donde la primera información que te llegue es la que probablemente más te va a afectar para tomar una decisión en un criterio, güey, que solamente se define por lo primero que viste y lo Fíjate que demás de esto que es estás más cabrón decir si mencionando, está bien o yo está me mal. regreso al Esa tema sería de la los gran memes. problemática el día de Y, hoy, güey. y, y, por qué regresarme a este tema? Porque precisamente si tú piensas en un meme, Pues sí, güey, tienes que güey, conocer el contexto primero del meme en sí y después del mensaje que te quieren dar. Y entonces, eso también de alguna forma nos orilla a las personas que estamos en internet a de, salió este meme y ese meme es de esta serie o es de esta película y de alguna forma incluso desde ahí nos estamos manipulando, ¿no? O sea, me estás forzando ver una película o ver una serie para entender el meme. Igual y sí se entiende, pero incluso no sé si les ha pasado, ¿no? Que ya están viendo la película ya después del meme y es de, mira, esa es la escena del meme. Y entonces hasta sientes como una especie de confort, ¿no? Cuando ves la escena del meme. Y entonces ya, ¿por qué? Porque ahora ya entiendes el contexto y ahora entiendes mejor esos mensajes que estuviste viendo. a la verga, güey, eso nunca lo había imaginado, pero sí tiene como mucho sentido, güey. Digo, ahorita que comentaste eso, me acordé cuando empezó a salir la serie de Loki, que yo no la, o sea, como estaba aguantando para verla, güey. Y de repente había un chingo de memes, güey. Entonces es como crear el mismo hype, ¿no? O sea, obviamente hablando de cuestiones mercadológicas tal vez, de que dices, pues va a sacar una serie nueva, ¿cómo le hago para meterle en el hype? Y a lo mejor más que gastar en campañas de publicidad o de marketing, es como, pues, hazte unos memes de los capítulos, güey. Y ya tienes gente ahí que, pues, ya dice, pues vamos a sacar un meme de este capítulo, a ver. Y ya los tienen ahí en chinga y ya tienen como toda la red de distribución para que se vuelva viral, güey. Y como tú dices, es como de verga, güey. Yo era así como que, no mames, no, güey, no me quiero spoilear, güey. No, antes trataba de evitar memes de Loki porque no me quería spoilear, güey. Pero de alguna forma, pues alguna vez ves uno y dices, no mames, ya entendí por qué decían que del cocodrilo, ¿no? O no sé, güey, de ese pedo. No lo había yo visto desde esa parte.
y eso lo podemos trasladar a lo que tú quieras, güey. O sea, es como de, a ver, ahora que queremos que se haga tendencia, güey. No, pues lo que está pasando en Afganistán, pues entonces saca un meme de esto, güey. O no como lo que pasó con lo de los memes de que lo de Afganistán era como la escena de la película de Guerra Mundial Z, güey. No sé si también por ahí vaya, no sé cómo de, Quiero pues un escuchar meme tu de esto opinión. porque queremos que esto sea tendencia, que todo el mundo esté volteando hacia allá. Mm, pues a ver. Creo que el contenido y la y la significación, no de todos, güey, pero creo que de la mayoría de los memes es un poco subestimada, güey. Es que algo que te implica un estilo de risa o ironía o comedia, siempre, al menos a mí, me da la impresión de no necesitar un estudio, no necesitar un significado más profundo, güey, independientemente, ¿no? Que tal vez sí, tal vez no, pero no necesitar de un estudio profundo para analizarse. Sin embargo, creo que hay algunos memes que sí requieren ese tipo de atención. La verdad, te soy franco, güey, la mayoría de memes que yo veo no me detengo a analizarlos más de 5 minutos, pero si me dan risa, güey, si me provocan algún tipo de carcajada, decir, sí es cierto, güey, pinche mundo culero. Eso es la primera impresión que me da, y volvemos a lo mismo, güey. La información viaja tan rápido que me llega a mí y me llevo la primera impresión porque soy alguien estético, güey. Somos personas estéticas que nos dejamos llevar por impresiones, güey. Y que ya después nos encanta decir que no, que hay que ir al fondo y a los sentimientos y shalala, sí, güey, pero no le hagas a la mamada. Lo que primero vas a tomar y va a conformar una gran parte de tu opinión es la primera cosa que ves, y ya después quizá lo puedas mover, pero ya existe la primera impresión de algo. La primera impresión nunca la vas a poder cambiar del todo, güey. Ya tienes una imagen de algo. Ese es el, Pero ese ese es es el el punto, ese mismo es el detalle detalle. dentro de los memes, es decir, eh, lo primero que ves está en tu subconsciente. Y para esto, quien realmente tenga el marketing y las campañas y demás, sabe qué imágenes empezarte a mostrar, 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 mostrar para llegar a la imagen, a el meme que te querían enseñar. Y entonces tú ya estás totalmente sugestionado. Ya no eres, ya no es tanto la risa de tu opinión propia, sino algo que fue forjado, así como los algoritmos. O sea, te van poniendo imágenes hasta que de alguna forma nos pueden estar hasta controlando con esto. Bueno, bueno, yo en el sentido, la ilusión del control, difiero un poquillo porque la verdad es de que no sé de dónde viene un verdadero control, o no sé cómo podríamos decir que algo es no controlado por nosotros o algo sí es controlado por alguien más. Quizá a lo que sí podría aterrizarlo es el constructo social nos controla mm, para que pueda perpetuarse, quizá, tal vez en ese sentido, sí, pero como que en el sentido de hablar totalmente de un control en toda la vida, no creo, yo no lo aterrizo por allá porque ciertamente, güey, creo que somos personas que estamos conformados por influencia desde que somos pequeños, güey. Entonces no podemos decir o no podemos discernir entre esto es influencia o esto es Pero al pensamiento final, propio, porque pues es un el compendio de varias contexto, influencias. o Al sea, menos en mi es opinión creo que cierto, va yo lo así, no sé. creo, de que el contexto es lo que Digo, eso no sé si puede, eso no sé si está demostrado, eso no lo puedo decir. Simplemente es una mira, percepción. el contexto nos forma a nosotros y nosotros de alguna forma también empezamos a modificar el contexto. Pero algo que yo te quiero compartir para que lo vayas analizando es, imagina el mundo antes de que, bueno, no el mundo, México antes de que López Obrador fuera el presidente. Antes de eso, todos éramos casi en unisolo de que
hizo una tontería Peña Nieto y todo el mundo lo atacaba y todo el mundo se reía y hacían memes y hacían extractos del video y le ponían una canción de fondo y le modificaban, o sea, era una cuestión ahí de risas y diversión. En el momento que López Obrador se hace el presidente, el, el país completo se divide entre los que defienden al presidente de todos sus errores, no importando qué tan graves sean, y entre los que lo están atacando como siempre se había hecho. Entonces, ¿por qué el cambio de paradigma? O sea, ¿por qué no importaba si estuviera el PRI, si estuviera el PAN, si estuviera el gobernador que estuviera, del partido que sea, el diputado que sea, se les atacaba y se les pegaba duro y no había ningún problema, pero en el momento que llega López Obrador y que llega Morena, ahora no nada más este señor, sino todos aquellos de Morena son intocables, son aquellos que la opinión o los que se atrevan a atacarlos van a empezar a ser incluso hasta amenazados, o sea, y es un cambio de paradigma radical, no es como que hubo un constructo que poco a poco nos fue llevando a esto, no, fue de una presidencia a otra, o sea, a Peña Nieto todo el mundo lo atacaba y de repente terminó él, entró López Obrador y ahora hay muchos que lo están defendiendo, o sea, y fue de un rápido, no hubo toda una, por así de bueno, a este presidente poco a poco lo empezaron a defender y después al otro más y hasta llegar a lo que hoy tenemos. No, fue un cambio total. De hecho, hay un corrido tumbado que lo explica. No, tenemos un video que no sé si lo hayas llegado a ver, güey, que se llama El falso Mesías, sobre la crítica de la revista The Economist sobre López Obrador, güey, mencionando el falso Mesías. Y ahí, pues, no, o sea, no es ni una verdad ni nada, repetimos, no somos pinches eruditos de nada, güey, nada más le hacemos a la mamada. Pero ahí vamos, intentamos dar una razón por la cual, quizá, este fenómeno se da. Y los mismos argumentos que tú das, güey, ¿por qué chingado, güey, cuando estaba Peña Nieto, güey? Era como de, mira, pinche pendejo, y memes, está bien pendejo, y la chingada, y le tiraban mierda y todo eso. Y de repente vienes y cambias de presidente y ya no lo haces y dices, pero ¿por qué chingados, güey? Si, o sea, es una figura por igual atacable. Y llegamos a una deducción, repito, no verdadera, nada más caguamera para intentar dar una solución, güey. Y vamos al contexto de la psicología de masas, güey, en donde nosotros pensamos, güey, que debido a los periodos en donde estuvo un gobierno, por así decirlo, que ni siquiera creo que haya una diferencia ahorita, pero hubo un gobierno en donde se decía, es que estamos en épocas donde está gobernando el PRI, y es que el PRI ya tiene un buen de rato, y es que hay angustia en la sociedad, y hay un estilo de, se podría llamar, pues sí, angustia colectiva, güey, o necesidad de ver la luz, güey, en el contexto social o en las masas, güey, que creas una figura en donde vas a decir, güey, el siguiente cambio importante, güey, va a ser el siguiente cambio que nos va a ayudar, güey. Y hay una respuesta en esta actitud donde no se quiere ver el error porque el error implica que me estoy equivocando a tal grado que entonces no existió de verdad nunca esa figura y sigo en el mismo lugar y la negación de eso me duele más que mejor seguir aceptando que estoy bien y que preferiría estar aceptando que López Obrador está bien y no voy a negarlo y ni siquiera voy a hacerme de él porque me duele, me dolería y destruiría todo lo que soy, saber que está mal él. Mejor voy a quedarme en mi ignorancia y voy a decir que sigue haciendo las cosas bien aunque no abra los ojos. Esa es la conclusión a la que llegamos. Repito, es una conclusión caguamera, güey, pero sí, sí, y a los que nos están oyendo, que no creo que sean muchos, güey, si quieren ir a ese video, se Ajá, llama El Falso Mesías y sí, claro. es derivado de la The Economist. No sé si la hayas visto alguna vez, güey, la revista y lo que publicó. Y que el pinche Sí, pero no gobierno se solamente se ofendió, güey. ofendió el Ay, gobierno, ¿cómo se es ofendió posible, toda güey? la raza, ¿no? Y fíjate que yo me Sí, he güey. dado cuenta, digo, al final, tanto como soy maestro, como tengo un pequeño lugar de comida,
y suelo ser el mesero platicón. Entonces, eh, pues platicando con la gente, escuchando algunas perspectivas que ellos tienen, se me da cuenta que las personas más viejas son las que apoyan Ujú. incondicionalmente al presidente. En el punto que, y te lo digo en serio, o sea, hoy llegó un señor que ama a López Obrador, y que él va a comprarme para discutir conmigo. O sea, lo que él hace es, me hace su pedido y luego me avienta una frase de, están haciendo el Tren y están produciendo más empleos y entonces es así como muy, pobrecito. Y hoy lo que me dijo fue, yo me subí a un taxi y le dije al chofer, ¿cómo ve al presidente? Y él me dice, y el chofer se volteó y me dijo, lo amo. Entonces, como que no, no puede ser. O sea, te juro que si yo voy y le hago esa misma pregunta a 20 taxistas, me van a dar todos ninguna respuesta como la que él me dijo que según le dieron. Te digo, lo que llegamos a mencionar en ese video es que incluso hay un fanatismo extremo, güey, a la figura de López Obrador, que te repito, lo que creemos es que se intentó formar, ajá, o sea, es que no hay mejor, en mi opinión, güey, no hay mejor, los de Economist podrán, tener tintes amarillistas o podrán tener algún tipo de objetivo, güey, pero el que hizo la portada y puso el título del falso Mesías no pudo haber estado en lo más acertado, güey, porque en efecto, güey, las personas tienen un Mesías y son fanáticos, güey. Ya no piensan, güey. Ya no analizan nada, güey. Todo automáticamente lo que haga, güey, está bien. Y aquel error, güey, no, no, güey. Vamos a hacernos de la vista gorda o es un plan maestro de ese carnal para algo más, güey. Hay una justificación, güey. Ajá. Ese es el gran pedo. Ese Es es que es más eso, güey, es como es una figura mesiánica, es como de, no, güey, es que no se equivoquen, güey, ustedes no entienden, güey, lo que él está tratando de hacer, obviamente no es un error, güey, es un paso, güey, para llegar a algo más grande, güey. Y como dice Fer, o sea, en ese episodio lo que llegábamos es como, güey, es que la gente no es que realmente vea que está equivocado, güey, sino que es, o sea, imagínate, pon tú que esa gente aceptara, güey, que está mal, güey, y que no sirve a nada, güey, lo que tú quieras, güey. Entonces, ¿qué soluciona? Ya no hay solución, güey. Y eso es lo que le da miedo a la gente. El decir, güey, pues ya estuvo el PRI, ya estuvo el PAN, ya estuvo Morena, es como que, pues, güey, entonces, Déjame, pues ninguno va a funcionar. Y en efecto, güey, ninguno va a funcionar, güey. Necesitamos otro tipo de cambios sistemáticos y eso ya es otro rollo, ¿no? Pero es ese punto, güey. Es como a la gente que es muy fanática de la religión, güey. Y les quitas el paraíso, güey, en su vida, güey. ¿Qué los va a motivar a ser mejores personas? Pues nada, güey. Entonces, se entiende un poco, bueno, eso es como si fuera la conclusión a la que llegamos y no tiene por qué ser una verdad absoluta, pero al menos eso fíjate es lo que que, lo yo he único que hemos estado encontrado como hasta ahora. ansioso en saber, tengo un amigo que es politólogo y que él además le gusta mucho teorizar sobre cosas. Y él le ha atinado, ¿eh? O sea, él de repente me dice, ¿sabes qué? Va a ganar este partido, va a suceder esto, van a destituir a tal, va. Y él me lo dice con meses de anterioridad antes de que suceda. Entonces, yo lo admiro mucho porque tiene esa capacidad deductiva de encontrar esas cosas. Y él me dijo, cuando López Obrador deje la presidencia, se va a acabar Morena, va a dejar de existir todo ese partido. Y yo le dije, ¿cómo crees, no? O sea, no me lo creo, ¿no? O sea, yo digo, y Morena llegó para quedarse. Y él me dijo, no, en cuanto él se vaya, se acabó Morena. Entonces es algo que a mí me gustaría ver, pero que él decía, el problema es que quién va a tomar su lugar. Y es muy probable que quien vuelva a tomar el lugar sea el PRI. Entonces, uy, ojalá que no.
Verga, es que eso sí está complicado. Fíjate que ahorita que lo mencionas, es que al menos como yo lo veo, no puedes separar a Morena de Andrés Manuel, güey, o sea, es como que son uno mismo, güey, o sea, la gente no vota por Morena, vota por, así sean, así las votaciones sean para diputado federal, güey, van y votan por Morena porque es el partido de Andrés Manuel, no es por, no, es más, ni siquiera tienes idea de quién es el que está para la diputación, güey. Fanatismo, güey, fanatismo a la brava. Entonces, digo, al menos por lo que comentas, pues sí tiene como sentido, o sea, si Andrés Manuel se va, pues Morena se va, güey, o sea, ¿quién sería el digno sucesor del Mesías, güey? Mientras, Nadie, a la mientras verga, no sea ¿no? alguno de los juniors de sus hijos. Pues, Es que, pues sí güey, puede tener sentido, güey. ese es el pedo, güey. A ver, el problema está en que ese tipo de personas, las que fanatizan demasiado, güey, uno de sus hijos, no mames, Porque ¿te ahí sí lo imaginas? No, podrían güey. tomar como, pues es que mi papá, ¿no? O sea, ahí No, sí no, no. sería como retomar esta figura mesiánica. Sí, perdónale. Pues fíjate que yo no creo tanto que alguno de sus hijos pudiera o algo así, güey, porque ni siquiera, creo que ni siquiera se han metido como mucho o no están como en activo ahorita, güey. O sea, ya tendrían como que haber construido a este punto algo, güey, para que pudieran cambiar de estafeta en... ¿Cuánto falta para Sí, que ¿no? termine? ¿Como 3 años? Sí, falta, va a la mitad de su ¿Cuánto sexenio, queda? ¿no? Creo. Ya fueron por ti. Entonces siento que ya es como, o sea, como que ya ahorita, y eso, ya le cayó ahí a Fer la justicia por estar blasfemando. Eh, pero igual, fíjate que, punto que si no es uno de sus hijos, pero ¿a poco no crees que este señor tiene una estrategia para quién es el que él pretenda que sea su sucesor, güey? Independientemente de quién sea, güey. Espera, creo que ya no los estoy escuchando. No sé qué está pasando. Mm, Pues, lo único que vi es que apagaste tu cámara, pero Pero ya la aprendí. Ah, ya. no, no, tú no, güey. O sea, tú no ¿No me importas estás aquí. hablando a mí, güey? No, ¿Por güey. qué no me hablas a mí, güey? Pues porque ya llegó por ti la pinche patrulla ahí, güey, por estar blasfemando, güey. Hermano, cayó la ley. Tenemos rodeada tu casa, güey. No, les comentaba que no creen que realmente el presidente ya O tiene sea, él un plan donde dice, o donde él plantea quién podría ser su sucesor. Obviamente, güey, es mi Mesías, güey. Él tiene plan para todo, güey. Es mejor que Dios, güey. Tiene, tiene un tiene plan, un plan pero secreto que ni tú ni no yo sé comprendemos, güey. Ajá. si la gente lo pueda recibir ese plan. No sé si él dice, es Marcelo Ebrard. Pues quién sabe, güey. eh, La neta no sé. yo creo que podría funcionar de alguna forma, pero como la personalidad de Marcelo Ebrard no es la personalidad de López Obrador, no estoy seguro que la población realmente votara por Marcelo Ebrard, por ejemplo. Sí, exacto, ¿no? Sería como, no sé, en cuestión de la religión, o sea, existió Jesucristo, güey, que era el Mesías, güey. Y pues, güey, ya no es como que pueda haber alguien de, pues ahora es no sé, alguien que le hubiera dicho, pues Pablo, güey, ¿no? Mi apóstol va a ser, ahora, pues,
la gente no lo va a seguir igual, ¿no? Güey, Probablemente. bueno, a ver, quizá fue San Pedro, güey, pero tampoco fue así como que digas, uy, después de Jesucristo estuvo a No, madres en la Biblia, ¿no, güey? Fue como que San Pedro antes de, ¿no? Ya después de eso es como que, sí, sí. o sea, me refiero que cuando construyes una figura mesiánica de ese nivel, o sea, pues no es como que digas, pues ahora esto y que lo pueda seguir exactamente igual que como seguías a la Bueno, otra persona. Güey, pero es que es lo más estúpido, güey. O sea, a ver, neta, mínimo dijeras, ok, se ha rifado y ha hecho cosas para recibir un título así, pero no, güey. En realidad es porque la gente así lo quiso, güey. Así quiso casarse con una imagen así, güey. eso O era, sea, no estoy diciendo que sea eso era la lo que peor iba a basura, güey, comentar. pero pues tampoco es como que digas, no mames, se ha rifado para tener Eso un era lo que iba a título comentar. Que al irrepetible, güey. Pues no, final güey, es no nada ha más hecho ningún milagro porque para la ser el gente Mesías. tenía algún No, pedo y no, así lo llamó y no ya. ha dicho, o sea, Pues no ha habido el milagro mexicano en la economía, el milagro mexicano en el manejo de la pandemia, el milagro mexicano en educación, o sea, en innovación. O sea, estamos construyendo una refinería que ya nadie quiere. O sea, el mundo está enfocado en energía verde y nosotros estamos enfocados en una refinería, en un tren Maya que va a destruir la mitad del bosque para cumplir su capricho. O sea, ¿dónde está el Mesías? No, no existe. Es que en sí la construcción del Mesías, creo que, y ese es el, mejor el medio del asunto, güey, es que no se construye a partir de algo que haya hecho, sino es como la promesa nada más, güey. Es como vivir con la idea de que en esta vida vas a sufrir, pero va a haber un paraíso. Entonces siento que así fue como se construyó Pero igual él en este dijo que sentido, sí. güey. Pues obviamente yo no puedo arreglar el país en 6 años, güey, pero voy No, a empezar él a dijo que construir sí. los cimientos para que eso suceda. Es como que la promesa Es más, dijo a que desde futuro. el día uno, Bueno, güey, ese güey desde el día uno iba a dice un dejar buen de de cosas existir y la después dice que no corrupción. las dijo, güey. O sea, eso ya Ahí están los es videos así. de los debates. Y deja de eso, güey. Tiene a la gente que dice, no, no hay pedo, no dijo nada. Así como en algún momento Fox dijo que Sí, iba a no. resolver el problema del ZLN en los primeros 5 minutos de su gobierno, así este López Obrador dijo que iba a resolver todo desde Sí, el pues día ahí uno. está, ¿no? O sea, sí, sí, así dijo. Igual creo que hay un video muy que todo el mundo conoce, ¿no? Donde decía que en campaña decía que él iba a bajar los precios de la gasolina y te dice que no, que él dijo que no los iba a bajar, que nada más no iban a subir, pero en el video dice que iban a bajar. Pero te digo, o sea, la gente se... Y creo también yo no culpo tanto a la gente porque vivíamos en una época de desesperación, güey, ¿no? O sea, es como ya todos estamos hartos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y finalmente, pues, alguien te da una respuesta fácil, como lo fue este señor. Y mucha gente, pues, se agarra a eso y se aferra porque es lo único que tiene, güey. Y pues también, como le dice a la gente que no se aferra a una idea, o sea, volvemos como al punto de cómo le dice a la gente que no, güey, si es lo único que la mantiene vivo y lo único que hace que se siga Fíjate, levantando a las 5 de la mañana para trabajar por un sueldo miserable que no le alcanza, güey. Pero tiene la Es, fe de que algún día va a cambiar. ¿Cómo es les como quita también esa idea, un... güey? Es como un pinche palito que sostiene la maldita sociedad para que no se vuelva ciudad gótica. Bueno, fíjate ya se que yo parece, güey. tengo un amigo que trabajó Ya nos para falta que López salgamos en Obrador calzones cuando era jefe a de golpear gobierno. gente, güey. Y él me decía que Chale, esto güey. de las mañaneras no es de ahorita, ¿no? O sea, ahorita se visibiliza porque es el presidente, pero que cuando el señor era jefe de gobierno, que él hacía exactamente lo mismo, pero que al final todo es precisamente porque tiene asesores que le están construyendo una imagen. Y es esta imagen del político que se despierta temprano para empezar a trabajar por el país, pero que cuando era jefe de gobierno lo que él hacía era hacía el mismo show, nada más que en chiquito, y que terminaba el show a las 8 o 9 de la mañana y que el señor se encerraba en su oficina y se dormía durante 4 horas para ahora sí pararse y empezar a hacer los deberes. Nada más era
el hecho de que lo vieran temprano, que lo vieran que ya que estaba trabajando y después se iba a encerrar a dormirse. Entonces, es como que terrible, ¿no? Pero es todo una cuestión de imagen. Sí, y deja. Exacto, güey, exacto, es lo que promueve, ¿no? Y aparte tú dijeras, güey, el contenido de las mañaneras es algo útil, güey, pero, o sea, güey, yo digo, generalmente la neta nunca las veo porque realmente no encuentro nada que sea, que digas, ah, no mames, güey, pero generalmente ves los clips o las cosas que salen después y es como de, no sé, le preguntan de algo y dice, ah, sí, no sé qué, pon la canción de no sé qué, güey, que los árboles de la barranca, o no sé, con los caminos de la vida, no sé qué pinche canción puso. Y es como, güey, o sea, nada más es como para, Sí, o sea, como pinche estando show pero. barato ahí, güey, nada más. O sea, ni siquiera dijeras, güey, estoy haciendo esto realmente y es esto, o sea, es como, lo cuestionan y dicen, no, güey, yo tengo otros datos y vete a la verga, güey. O sea, es como, ni siquiera sirve de nada, güey. Sí, güey, o sea, literalmente sí, lo ves y dices, esto es un show de stand-up, de que, o sea, güey, si fuera, güey, neta, güey, si se separara el ese, güey, la neta el país está de la verga, pero los voy a hacer reír, güey, diría yo, güey, está bien, güey. Qué O sea, bravo, bravo. o sea, güey, sería como, ok, güey, estás admitiendo que estamos por la verga, güey, y lo único que nos puedes ofrecer es risa y diversión, está bien, güey. Es más, yo le aplaudiría, güey, porque en ese caso sería un genio filosófico de la ironía, güey. Porque bien, llegas al reducto de que no hay una solución ahorita, pero, como ya hablamos en otro video, güey, la ironía de la comedia, güey, te saca a veces de esa mierda, güey. Entonces diría, bravo, pinche presidente, te rifaste, güey. La neta no hay solución, güey. Pero mira, mira, mínimo estás comprendiendo el pedo, güey. Exacto. Pero no, ajá, pero no, güey. O sea, dudo que ese sea su objetivo. Y deja de eso, güey. No, creo que insultamos a los estandoperos al compararlo con él, güey. Porque el estandopero se para frente a un público que es imparcial ante él. O sea, él los va a hacer reír, güey. O sea, contando chistes que pueden no hacer reír, güey, a un público indiferente. No mames, Obrador se para frente a gente que ya le va a decir sí o no, y si lo cuestionan ahí, él va a decir no tengo esos números, alguna pendejada. Güey, eso no es hacer nada, güey, eso es güey, eso no es hacer. Pues sí, ¿qué puedo llegar a eso, güey? Nada, significa nada. No estoy exponiendo nada. No estoy llegando a conclusiones, güey. Estoy moviendo al puto vaso de agua en el mismo lugar de siempre y ya, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. Sí, güey, de hecho creo que sí deberíamos de pedir una disculpa públicamente a todos los estandoperos por compararlo con el presidente. Creo que su función tiene más preparar un show, güey, sí, sí, la verdad es que sí, porque creo que su trabajo pues tiene más, le Que implica incluso una vez trabajo lo realmente, dijo, ¿no? ¿no? Lo que hace Que este él señor no realmente no, prepara no lo creo que que tenga dice, sino simplemente ningún dice lo trabajo. que Pero bueno, ya creo que llevamos hora y media, entonces si quieren primero a ajá, sí, o sea, él es como así bien, bien random, ¿no? O sea, de que sé yo, no, ustedes creen que yo el día anterior estoy viendo qué voy a decir, imagínate qué friega, güey, ¿en qué momento hace algo por el país, güey? Si, o sea, es como, no sé, güey, si tú todos los días tuvieras que preparar una exposición, güey, no sé ni cuánto dura esa madre, güey, pero de 1 hora, y pues, güey, todo el día anterior estás sí, viendo no, qué no, chingas vas a hacer al otro día, y así, güey, ¿y en qué momento estarías haciendo realmente algo, güey? O sea, realmente ni siquiera tiene sentido, güey, no sé por qué la gente cree que eso funcione, güey. Pero bueno, el punto que les cuento es que ya llevamos ahí como hora y media, güey. Entonces, si quieren, para ir dando ya los puntos finales de este podcast, para ya irlos cerrando, si quieres tú primero, Ale, y después Fer, y ya al final yo. no sé, que como que algo pasó en mi computadora, estuvo medio raro. Ya me está interviniendo el gobierno. Me está hackeando López Obrador. No, auxilio.
demonio. No, les comentaba Muy a Ale bien, que si quieres ya ir dando pues en tu opinar sobre sobre en el primera y podcast, última después Fer y yo para instancia, ya ir pues cerrando. gracias también por la invitación, por haber escuchado todas mis barbaridades que tuve que decir de la historia, de cómo enseñar la historia. Pues un poquito nos desviamos del tema, que era algo que ya me habías dicho que podría pasar, y estuvo bien, estuvo rico. Creo que es grato este tipo de espacios. Los podcasts también es algo relativamente nuevo y no, pero que en México es algo que igual está empezando a cambiar, que ya muchas personas están haciendo su podcast, pues es importante ocupar las herramientas que tenemos para pues llegar a más personas, ¿no? Ya dijeron ustedes que tienen 36 personas que escuchan esto, pero bueno, son 36 personas que no me conocían, que pues podrían estar de acuerdo o no con mis ideas, y pues estaría padre igual que pues de alguna forma pudieran tomar esas ideas y empezar a contrastar, porque al final el debate solamente debe de crear algo nuevo, ¿no? Y algo nuevo mejor, porque muchos debates de hoy en día son de nada más es una lucha de egos por yo tengo la razón, y yo creo que no, yo creo que yo sí estoy buscando entablar conversaciones para generar nuevas cosas, o para decir, sabes que me equivoqué y vamos a mejorar. Entonces, pues nuevamente gracias, y pues yo creo que así cerramos este podcast. Vale, pues Fer, tus puntos finales. Vale, igual, te agradezco, Ale, por andar por aquí. Pues prácticamente de lo de la historia, no, yo no soy un experto en historia, igual que también cuando yo iba a la escuela tampoco era de las materias preferidas que yo tenía. Creo que siempre he tenido ahí el problema con la historia, güey, de que mm, toda aquella ciencia que no es específicamente físico-matemática, se podría decir, se refleja mi duda en ellas debido a que como la manejamos personas y no confío totalmente en las personas por la naturaleza intrínseca de las personas, siempre se me complica un poco más ese detalle. Y no solamente hablo de historia, hablo de finanzas, hablo de política y hablo de todo aquello que relaciona a humanidad. Entonces, sí entiendo yo y comprendo que la historia tiene un objetivo, y entre ellos es pues güey, o sea, es muy de carnal, ya viste lo que pasó hace 10 15 20 100 años, o sea, ya sé que tienes una humanidad que te impide actuar, X y razón, pero pues échale coco, güey, o sea, no es muy difícil saber qué puede pasar si es un entorno similar y ya ha pasado, échale coco y ve qué puedes hacer para mejorar. Creo que ese es el sentido útil de la historia. Tiene más matices, entiendo que también tiene mucho sentido cultural, mucho sentido humano, tiene muchas otras cosas, pero yo desde la perspectiva que lo veo, uno de los objetivos es la utilidad, es, güey, ya la cagaste, no la vuelvas a cagar, porfa, o sea, ahí te encargo, mínimo, échale un vistazo atrás. Eh, y respecto a llegar a la síntesis, sí, pues, en efecto, este espacio es para ello, es para hablar de pura cosa, güey, así como siempre, güey, de historia, güey, de lo que sea y llegar a algún estilo de alimentación. Mm, Poner hipótesis, plantear cosas y llegar a algún estilo de síntesis. Y sí, a retroalimentar. Mm, por último, hemos llegado a hablar un poco de política. Es que a eso voy. Cuando empezamos a hablar de humanidades se entrelazan muchas cosas. Pero lo de la política y lo del falso Mesías, ahí sí puedes ver el video del falso Mesías y ya nos puedes dar tu opinión de, ok, creo que está bien, está mal, pero ya ahí ahondamos un poco más en este tipo de tema. Igual no lo explicamos tanto aquí, pero ahí nos metemos muy a fondo de qué onda con la revista y con lo que dijo. Y pues nada, el último detalle curioso es de que no sabía que hubiera tanto énfasis en los memes. Entiendo por qué y gracias a lo que hablamos el día de hoy comprendo por qué razón se le debe de hacer tanto caso y ya comprendo por qué existe un departamento para ello, güey. O sea,
da risa, es gracioso y es algo que influencia, pero es un arma muy poderosa de influencia, güey, porque utiliza la estética o pues, ¿cómo se podría llamar? Un estilo de primera impresión para grabarte o para meter una idea, güey. Y pues sí, algo así de peligroso, güey, algo así de potente, güey, debe de ser analizado. Que también cabría preguntar qué tipo de entrenamiento tienen las personas que analizan eso para intentar ser lo menos... Güey, es que, o sea, si lo vemos de esa manera, ¿qué tanto entrenamiento debes de tener para ser lo más imparcial ante un meme del Chems, güey? Que, o sea, yo desde ahorita me cago de risa aunque no quiera, güey. Ese es el punto, güey. O sea, son temas más específicos, ¿no? Pero sí, yo ya entiendo o veo el porqué de analizar ese tipo de cosas y por qué incluso los memes pueden reemplazar el marketing, güey, porque, o sea, un meme te va a dar más información o te va a influenciar más en estos momentos que una campaña publicitaria, güey. Sí, lo comprendo totalmente. Y pues esos son los puntos a los que yo llego, güey. Vale, perfecto, Fer. Pues yo antes que nada agradecerle a Alejandro por la invitación al espacio. Obviamente, pues está abierta, igual probablemente estemos ahí grabando otros episodios ahí de cualquier otro tema. Y pues realmente yo sí lo veo muy, me gustó el cómo se fue desarrollando hoy la plática, ¿no? Pues realmente empezamos con lo que queríamos plantear y como siempre, obviamente siempre terminamos hablando de otras cosas, pero que finalmente se entrelazan, ¿no? O sea, finalmente tiene algún sentido de todo y finalmente creo que es importante que todos sí voltemos a ver y que empezamos a ver la historia desde el punto que debería ser importante para nosotros como humanidad. Creo que siempre he sido de la idea de que pues, las fechas es como que, güey, no es necesario que sepas cuándo fue, güey, por eso está pinche Wikipedia, güey, necesitas saber la fecha ahí está cuándo, ¿no? Sino todo el contexto social que implica, ¿no? Y empezar como a empujar hacia ese lado, ¿no? Que como Alejandro ya lo está comentando, pues desde su lado, desde sus posibilidades está tratando de hacerlo y creo que nosotros igual como sociedad deberíamos de empezar también a empujar hacia eso. Y pues bueno, ya todo lo demás de políticas, memes, ya saben que esto termina siempre hablando de otras cosas. Y pues espero que les haya gustado este episodio. Van a estar, bueno, no sé cómo vayamos a acomodar el video porque todavía no tenemos editor y obviamente lo hacemos nosotros y no somos muy buenos en eso. Pero bueno, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Alejandro. También en YouTube pueden encontrar el link a su podcast, a su blog, a todo lo que él está haciendo. Probablemente hasta su negocio de comida, por si un día quieren ir a cenar ahí algo rico. Y también obviamente las redes sociales de Fernando, las mías. Y obviamente las de Alejandro, para que también, si le quieren lamentar la madre, pues vayan y se lamenten allá o le digan que está pendejo. Lo que ustedes quieran, ya saben que aquí pueden comentar y decir, no, tan pendejos, la vida no es así, lo que ustedes quieran. Déjenos sus comentarios, denle like o denle dislike también. El dislike también sirve al algoritmo para que nos dé más Dinero. visibilidad. Así que, pues bueno, Vaya. amigos, nos vemos la próxima. Nos despedimos por ahí. Bye. Bye.